Mis amados hermanos, estamos finalizando el año litúrgico. Ustedes saben que el año litúrgico es uno, el año civil pues es otro. El año litúrgico finaliza ¿qué día? No. Finaliza con la solemnidad de Jesucristo Rey, que es el próximo domingo. Nosotros llevamos un calendario lunar, que es el calendario litúrgico, y empieza un nuevo ciclo litúrgico. Entramos entonces en Adviento, que es la preparación al nacimiento, a la venida, al advenimiento de nuestro Salvador. Y la palabra de Dios comienza en esta temporada, porque está finalizando el año litúrgico. En la pedagogía de la palabra de Dios se nos empieza a colocar las lecturas escatológicas. Escatológico, cuando yo digo escatológico me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con la parusía. Y cuando digo parusía me estoy refiriendo a la segunda y definitiva venida de Maduro, no, de Jesús. A eso, sí me gusta, avispados. Con la segunda y definitiva llegada de nuestro Señor Jesucristo, y eso va a ser al final de los tiempos, al final de los tiempos. Un evento histórico para lo que nosotros tenemos que estar preparados. Y desde ya nos estamos preparando. Cuando uno participa de la Eucaristía, vivimos de manera anticipada ese encuentro. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene en la Eucaristía. Cristo viene en forma tangible. Pero cuando venga al final de los tiempos, lo veremos tal cual es. Lo veremos como lo vieron en Galilea, como lo vieron en Jerusalén, humanado, pero revestido de gloria. Ya no viene a perdonar los pecados, ya no viene compasivo y misericordioso, viene como rey, viene como soberano. Por eso habrá un juicio universal. Por eso el tiempo de misericordia es este. Si nos perdemos el tiempo de misericordia, baila, estamos fritos, porque el tiempo de misericordia es ahora. En aquel momento ya no habrá misericordia, habrá justicia. Eso puede asustarnos, pero no tiene por qué asustarnos si nosotros estamos del lado de Jesús. Y hoy, entrando en este contexto que nos hace visualizar a Cristo resplandeciente de gloria, viniendo sobre las nubes del cielo, en medio de un caos total, para precisamente ponerle fin a tantas desgracias, al mal en el mundo, al demonio principalmente, y establecer definitivamente su reino entre nosotros. Y se nos habla de un personaje en la primera lectura. A ver si prestaron atención. ¿De quién se está hablando en la primera lectura? Dice que por aquel momento se levantará este personaje que tiene una función muy especial en medio del pueblo de Dios que somos todos nosotros. ¿Sí prestaron atención? ¿Ah? Porque se lo soplaron por allá. Se levantará Miguel, el príncipe de las milicias celestiales, que está puesto por Dios para la custodia de su pueblo, para dar cumplimiento al plan de Dios para todos nosotros. Es un texto del Antiguo Testamento. Tanto en estos textos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, que se deben leer con pausa, con la orientación de la iglesia, con discernimiento y ante todo con la gracia del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que no son lo que parecen. Hay que leer siempre la palabra de Dios
con el Espíritu Santo y con la orientación de la iglesia. Ayer me escribía alguien: padre, es que empecé a leer el Apocalipsis y no puedo dormir. ¿Por qué? El Apocalipsis es un libro precioso, pero ¿por qué lees el Apocalipsis? Lee el Evangelio de San Juan, lee otra cosa. Pones a leer el Apocalipsis antes de dormir, pues ¿con qué vas a soñar, no? Entonces, no, padre, terrible, porque vi que hablaba del 666 y ahora yo veo ese número por todos lados y dicen que la marca de la bestia, y entonces uno no va a poder. Mira, primero, eso no es lo que la gente dice. Cuando en el Apocalipsis se habla del 666, están hablando de otra cosa. Y la gente es un genio para crear historias de una cosa que ni siquiera entiende. En el Apocalipsis incluso hay cosas que pertenecen al propio contexto de la época en la que San Juan escribió eso. Por ejemplo, cuando habla del 666 se refiere al emperador número 666 de esa época, que fue un tipo tan malo que mandó a quemar hasta su propia madre junto con toda la ciudad de Roma. Entonces los cristianos decían: es el diablo. ¿Quién manda a matar a su propia madre? Quemó toda la ciudad. Nerón quemó toda la ciudad de Roma, y para echarle la culpa a los cristianos, y como descubrió que su mamá era cristiana también, era católica, la mandó a matar. Decían: este tipo es el diablo, tiene la marca de la bestia, es el emperador número 666. Entonces la gente buscando interpretaciones hoy en día de una cosa que ya pasó. Que el demonio se agarra de eso, ¿no? Y pues no vas a venir ahora ponle un 666 a la puerta de tu casa, no, tampoco. Pero no hay que ser paranoico, no hay que ser paranoico. Por eso hay que estudiar. Yo les ofrecí el otro día el diplomado de Sagrada Escritura. Yo sé que la cosa económicamente no está fácil, por eso se reprogramó para el otro año. Pero yo les recomiendo que estudiemos con la orientación del magisterio de la iglesia, para que no caigamos en esas fantasías locas en las que anda la gente por internet. Internet está lleno de mucha locura. Y la venida de Jesús no tiene que ser para nosotros un motivo de pánico, de angustia. Que estamos en los últimos tiempos, que ya viene, pues que venga. Yo no sé ustedes, pero yo en la misa pido todos los días: venga a nosotros tu reino. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo que ven, Señor Jesús? Y después, todavía no. Yo quiero que venga y se acabe ya tanta cosa, tanta maldad. Claro que para esto hay que estar preparados. Tenemos que estar en gracia del Señor. Tenemos que procurar vivir en su amistad. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, pero a veces damos por sentadas muchas cosas y tenemos una relación con el Señor psicológica. Nos hemos inventado un Dios a nuestro acomodo y se nos olvida de que los preceptos de Dios son estables para siempre, jamás. Dice la Sagrada Escritura. Nuestro Señor dijo: mis palabras no pasarán. Pasarán ustedes, pasará todo lo demás, pero mis palabras permanecerán. Entonces uno piensa que Jesús, no, como Él es misericordia, entonces Él entiende que yo prometí esto, pero si no lo cumplo, no importa, porque Jesús es misericordia. No, cuidado, tómate en serio lo que le dices a Dios, y tómate en serio la palabra de Dios, y tómate en serio los sacramentos. Esto no es un juego. Nosotros somos a veces como la marea, ¿no? Subimos y bajamos. Por eso nos angustia la muerte, por eso nos angustia el fin del mundo, por eso nos angustia la parucía. Por eso cuando nos hablan de estas cosas, uno se imagina es un caos. Y sí, la llegada del Señor vendrá en un momento decisivo en la historia de la humanidad, en la que pues todo estará patas arriba, lo dice Él mismo, pero vendrá a arreglar las cosas, a ponerle fin,
al demonio, a decir, bueno, hasta aquí. Ahora, cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros anhelamos ese encuentro con aquel que es el dueño de nuestra existencia. Y su promesa para nosotros, que creemos, que esperamos en Él, no es una promesa de desgracia, de devastación. Es una promesa de alegría. Una alegría eterna. Y una alegría que supera completamente nuestras expectativas. Las promesas de Dios siempre son más grandes que nuestras expectativas. Si nosotros le entregamos a Dios, a su inmenso amor, los deseos más puros, más profundos de nuestro corazón, nunca vamos a quedar defraudados. Óigase bien, nunca quedaremos defraudados. Y todo será bien, todo será para bien. Por eso, al contemplar hoy el mensaje de la palabra de Dios, no podemos sino llenarnos de esperanza. Se nos anuncia y se nos confirma la protección del príncipe de los ejércitos celestiales. Yo les invito a que relean las lecturas del día. A veces estamos en automático, ¿no? Y meditemos la palabra de Dios. Hagamos ese oficio de meditar la palabra de Dios. Se nos garantiza, se nos confirma que el príncipe de los ejércitos celestiales estará con nosotros en esos momentos difíciles y que nos resguarda. Y esto nos augura una victoria por encima de cualquier demonio, de cualquier maldad. Nosotros estamos del lado del equipo ganador, ¿sí o no? Claro. Entonces no hay lugar para la angustia, no hay lugar para el pánico, no hay lugar para la brujería, no hay lugar para la desconfianza. Tenemos que crecer en nuestra confianza en el Señor. Pero es una confianza que, bueno, está bien afianzada, porque nosotros somos almas consagradas a Dios por nuestro bautismo. 20 puntos, muy bien. Porque nos alimentamos con el cuerpo de quién. El cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Cristo. ¿Y qué pasa? Si yo me alimento del cuerpo y la sangre de Cristo, pues tengo vida en Él. Como decía la canción del canto de entrada, tengo vida en ti. Y si tengo vida en Dios, a mí no me pueden destruir. Si yo tengo vida en Dios, a mí el demonio no me puede tocar. Si yo tengo vida en Dios, miren, a veces termino de hacer exorcismos y de hacer muchas cosas, y pues en medio de estos procesos los demonios son mañosos y quieren hacerte saber que ellos están molestos por lo que tú estás haciendo, y empiezan a molestar. Y yo, bueno, suerte, yo soy un ser consagrado, tú a mí no me vas a venir a fastidiar la vida. Yo estoy de parte del que todo lo puede. Si te quieres poner a pelear con el que todo lo puede, échele, que yo estoy bien cimentado. A mí no me vas a quitar la paz. No vengas tú con tu cuerpo de yuca. Y déjame dormir. Entonces, pero tenemos que tener seguridad en Dios. No digo que hay que subestimar al demonio, hay que saber cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse de él. No hay que pecar de soberbia, porque a veces también Dios ha permitido que algunos sacerdotes les metan su estremecida para que sean humildes y reconozcan que ellos no son Superman y que necesitan de Dios, sobre todo cuando se descuida la oración, sobre todo cuando uno baja la guardia, sobre todo cuando uno se cree Hércules, ¿no? En los primeros meses, en los primeros años de ministerio de exorcismo,
Uno piensa que uno es como Hércules, ¿no? La toqué y uno, y resulta que no eres tú, es Él, es Jesús, es su poder, somos instrumentos suyos. Pero qué bueno que sepamos de dónde viene todo. Y por eso la Eucaristía es fundamental en nuestra vida. Estamos bien cimentados porque somos almas consagradas, y las almas consagradas son almas orantes, porque todo el tiempo estamos en comunicación con el Señor, ¿o no? Sí, de verdad. Sí, oramos todos los días y todo, ¿no? Esa es la idea, muy bien. Y si yo estoy en comunicación constante con el Señor, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, porque cualquier inconveniente yo lo hablo con mi jefe, ¿no? Yo estoy seguro de que todo va a ir bien, ¿o no? Pues no hay problema, no hay ningún problema. Como dice la Virgen cuando se apareció a San Juan Diego, es una historia muy, muy tierna, ¿no? La de la Virgen de Guadalupe. En diciembre celebraremos su festividad. San Juan Diego se angustia, se apena, porque no puede cumplir el mandato de la Santísima Virgen, porque ve que no le creen. Y encima de eso tiene al papá enfermo, moribundo. Y como él sabía que la Virgen se aparecía en esa esquina, él se va por la otra, ¿no? Y se va por el otro camino. Y la Virgen se le aparece por el otro lado y le dice, ¿qué te preocupa? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Por qué te escondes? ¿Qué pasa? Muchas veces necesitamos esa ternura de la Virgen y que nos allane el mismo Dios el camino, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? No estoy yo contigo. Si nosotros estamos en contacto con Dios, no hay nada que temer, porque creemos en su palabra. Y su palabra dice que a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Y yo lo vivo a diario, ¿no? Tenemos que vivir eso. Los ángeles de Dios, ¿me resguardan o no? Si no me resguardan, tengo que empezar a revisar qué pasa. Porque si no me están resguardando es porque yo estoy torcido, estoy desviado del camino. Pero porque estoy en el camino del Señor, yo experimento el respaldo de los ángeles. Lo dice la palabra de Dios, y Dios es fiel. Porque Dios salva al que cumple la Constitución, su voluntad, exacto. Dios salva al que cumple su voluntad. Y yo cumplo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Cada uno pregúnteselo, ¿no? ¿Será que la cumplimos? Y cuando metemos la pata hasta el fondo, ¿qué hacemos? ¿Y cómo pedimos perdón? El perdón primero se arrepiente, ¿no? Primer paso, examen de conciencia. Entonces siento dolor de haber pecado, ¿no? Me duele haber ofendido a Dios, ¿cierto? Y después confesarse. Hay que confesarse, hay que buscar el sacerdote y confesarse. Dichoso aquel que ha sido absuelto de la culpa, dice la palabra de Dios, porque su Señor no le encontrará delito alguno y será protegido. Nos confesamos, y si nos enfermamos, acudimos a aquel que es la fuente de la sanación, confiando en su voluntad, porque de todas maneras cada enfermedad nos está avisando que estamos cada vez más cerca de Él, y eso no tiene por qué ser un conflicto. Nos angustia, ¿no?
pero no tiene por qué ser un conflicto. Francisco dice una cosa que en el momento me hizo como cortocircuito, el Papa, pero después yo reflexionaba y decía, pero es cierto. Él decía, hay que estar reconciliado con su propia muerte. ¿Cómo así? Tú sabes que va a llegar, no pelees contra eso. Cuídate hasta donde puedas y espera en Dios, pero prepárate. Prepárate sabiendo que te vas con Él. ¿Cuándo? Cuando Dios diga. Ya está. No tiene por qué haber angustia. Antes de que te llegue la muerte estás vivo. Y después de que te llegue la muerte estás todavía más vivo. Si me enfermo, tengo dos opciones de parte de Dios. O me sano o me muero. Si me sano, gloria a Dios. Él me ha devuelto la salud. Y si no, gloria a Dios. Entonces estoy del otro lado porque me voy con Él, ¿no? Estoy entre los que van a vivir felices eternamente. Decía un sacerdote que le descubrieron una enfermedad que se lo llevó muy poco tiempo y la gente hacía cadenas de oración y él decía, él era influencer y decía, si Dios me ama, me sanará, pero si me ama más, me llevará con Él. Se fue. Pero la palabra de Dios dice, ¿alguno de ustedes está enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren sobre él y le unjan con el óleo santo, y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor le perdonará los pecados que haya cometido y le preparará para la vida eterna. El sacramento de la unción de los enfermos, que es para sanarse, Y si nos enamoramos, nos casamos. Si elegimos un compañero de por vida, muchas manos nos podrán preparar un festín, pero la mano que nos bendecirá y unirá, la del sacerdote, en persona de Cristo, para santificar ese hogar. Y si nos llama Dios a una misión más grande, le decimos, ¿qué le decimos? Pues que sí. Fiat voluntas tua, fiat secundum verbum tuum. Como dijo la Virgen, hágase en mí según tu palabra, yo soy la esclava del Señor, hágase tu voluntad. ¿O será que salimos corriendo? ¿No? Le correspondemos a ese amor. Y si lo que Dios anuncia no nos gusta mucho, tratamos de aprender de eso. Pero Dios nunca nos defrauda. Él nos hizo y somos suyos. Solo Él puede darnos la verdadera felicidad. Por fuera de Él estamos fritos. Necesitamos tenerlo en el centro de nuestras vidas, porque solamente con Él podemos llegar a buen término. ¿Sí o no?